Soy Diana y te doy la bienvenida a la magia de las palabras. Busca un lugar donde puedas reposar muy plácidamente. Llena tus pulmones de aire fresco y exhala muy suavemente. Cuando estés completamente relajado, escucha la historia que hoy quiero regalarte. En lo más profundo de la noche, en la quietud de su habitación, Alejandro se encontraba sumido en pensamientos tumultuosos. Su mirada perdida se posaba en el oscuro horizonte, mientras el peso de su arrepentimiento incesante lo atormentaba. Muchos años atrás, en un instante fugaz que ahora parecía eterno, había tomado una decisión que había alterado el curso de su vida de manera irrevocable. La sombra de aquel oscuro momento se cernía sobre él, como una nube, robándole la paz y susurrándole constantemente el eco de las oportunidades perdidas. A pesar de todos sus logros y éxitos, siempre había una pregunta en su mente: ¿y si pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar ese instante fatídico? La idea se había arraigado en su ser como una semilla de obsesión, alimentada por la nostalgia y la desesperación, la pasión de su juventud, el amor verdadero que había dejado escapar por un temor incomprensible. Todo aún ardía en su corazón, como un fuego que se negaba a extinguirse. Movido por un impulso irrefrenable, Alejandro comenzó a investigar el oscuro y misterioso mundo de las teorías del tiempo y los viajes temporales. Pasó noches enteras sumergido en libros antiguos, estudios científicos y leyendas olvidadas. Su obsesión crecía a medida que descubría teorías fascinantes y relatos de personas que afirmaban
haber cambiado su pasado. El deseo de cambiar su destino se convertía en una obsesión desmedida. Cada vez más se sentía aislado de su vida presente. Se sumergía en un mundo paralelo, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un baile inquietante. Y así, en medio de la oscuridad y el suspenso, Alejandro se encontraba en el umbral de una lección trascendental. Con cada fibra de su ser, anhelaba la oportunidad de regresar en el tiempo, desafiar las leyes del universo y reescribir su historia. Pero, ¿a qué precio? ¿Estaría dispuesto a enfrentar las consecuencias desconocidas de alterar el flujo del tiempo? El misterio y la intriga envolvían a Alejandro, mientras se adentraba en un camino incierto y peligroso. Una sola decisión, un solo instante, podría cambiar todo su presente, pero también podía desencadenar una serie de eventos incontrolables y catastróficos. La sombra del pasado acechaba cada paso que daba, y la incertidumbre se cernía sobre él, como una espesa niebla. ¿Qué secretos ocultaba el tiempo? ¿Qué peligros y revelaciones aguardaban en ese viaje sin retorno? La búsqueda de Alejandro por volver atrás en el tiempo estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que desafiarían su cordura y lo sumergirían en una vorágine de misterios sin resolver. La respuesta a sus preguntas más profundas y el destino de su vida entera pendían de un hilo, esperando ser revelados. A medida que Alejandro profundizaba en su búsqueda de respuestas sobre los viajes en el tiempo, se encontraba cada vez más cerca de descubrir un antiguo artefacto, el cual, según las leyendas, podía concederle el poder de alterar el pasado. Siguiendo pistas y rastreando información, finalmente dio con el lugar donde se encontraba oculto. Una cueva, remota y enigmática, perdida en lo más profundo de un bosque sombrío. Con un corazón lleno de anticipación y nerviosismo, Alejandro se adentró en la cueva, guiado solo por la tenue luz de su linterna. El aire se volvió denso y pesado, y los sonidos de la naturaleza se desvanecieron en un silencio paralizante. El suspenso
se apoderaba de él, mientras avanzaba consciente de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Finalmente, llegó a una amplia cámara subterránea, bañada por una luz misteriosa, que emanaba de una antigua reliquia. En el centro, era un reloj de arena dorado, magnífico y delicado a la vez. Parecía contener el poder de detener el tiempo y permitir a su portador viajar a través de los recuerdos y eventos del pasado. Sin embargo, la advertencia de las leyendas resonaba en su mente. El pasado es una fuerza impredecible, y cambiarlo puede tener consecuencias inimaginables. Y, aunque vacilante, Alejandro decidió asumir el riesgo, convencido de que su deseo de enmendar el pasado valía la pena. Entonces, con manos temblorosas, tomó el reloj de arena y pronunció las palabras sagradas que había aprendido en sus estudios. En un destello deslumbrante, se vio transportado al pasado, justo en el momento crucial que había deseado cambiar. Sin embargo, a medida que Alejandro se sumergía en su pasado, descubrió que no podía interactuar con él de la manera que él mismo esperaba. Era un espectador en su propia historia, incapaz de modificar los eventos que se desarrollaban ante sus ojos. Con gran desesperación, se dio cuenta de que, tal vez, cambiar el pasado no era posible. Pero, ¿y si había algo más que aprender en ese viaje introspectivo? A medida que la historia de su vida se desarrollaba frente a él, Alejandro comenzó a comprender las elecciones que había tomado y las repercusiones que habían tenido en su vida y en la de aquellos que amaba. Vio cómo el amor y la amistad se entrelazaban en una danza compleja de decisiones y consecuencias. En ese viaje, a través del tiempo, Alejandro encontró respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Descubrió que su deseo de cambiar el pasado estaba arraigado en el miedo a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Se dio cuenta de que el verdadero poder radicaba en aceptar su pasado y encontrar la sabiduría para forjar un futuro diferente.
con el tiempo agotándose en el reloj de arena. Alejandro emergió del pasado con una nueva determinación y una perspectiva renovada. Había aprendido que no podía cambiar lo que ya había sucedido, pero sí podía cambiar su actitud hacia ello. Alejandro regresó al presente, con una mente clara y un corazón ligero. Había aceptado que el pasado ya no podía ser alterado, pero había aprendido valiosas lecciones de su viaje introspectivo. Decidió que era hora de dejar atrás la carga del arrepentimiento y enfocarse en construir un futuro mucho mejor. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un defensor de la importancia del perdón y la aceptación. Compartió su historia con aquellos que también cargaban el peso del pasado y los alentó a encontrar la sanación a través del autodescubrimiento y el amor propio. Fundó un centro de apoyo emocional donde las personas podían explorar sus experiencias pasadas, aprender a perdonarse a sí mismas y a otros, y trabajar en la construcción de una vida llena de significado y propósito. Su historia se volvió inspiración para muchos, y su voz resonó en los corazones de aquellos que anhelaban liberarse de las cadenas del pasado. Y así, mientras Alejandro continuaba su camino de sanación y autoaceptación, el eco de su historia resonaba en el tiempo, inspirando a otros a liberarse de las ataduras del pasado y abrazar el poder transformador del amor y el perdón. La historia de Alejandro demostraba que la vida era un viaje de altibajos, pero que cada momento, incluso los errores del pasado, podían conducir a un crecimiento personal y a la posibilidad de encontrar la paz interior. Mientras Alejandro se sumergía en su nueva vida de sanación y perdón, un encuentro fortuito cambió el curso de su destino. Durante una conferencia en su centro de apoyo emocional, un misterioso hombre se acercó a él con una mirada penetrante. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, sintiendo una extraña familiaridad en su presencia.
El hombre sonrió enigmáticamente y respondió: soy el guardián del tiempo y he estado observando tu búsqueda desesperada por cambiar el pasado. Entonces, Alejandro, asombrado y confundido, pensó: ¿será posible que mi deseo haya sido escuchado? El guardián del tiempo le explicó que había una oportunidad única y limitada para alterar un solo momento crucial de su vida. Ahora, Alejandro se encontraba debatiendo internamente si debía tomar esa oportunidad o si había aprendido lo suficiente a través de su viaje de sanación. Finalmente, después de mucha reflexión, Alejandro decidió rechazar la oferta. Había llegado a comprender que cada error y cada arrepentimiento formaba parte de su crecimiento personal. El guardián del tiempo sonrió una vez más y asintió en aprobación. Has tomado la decisión correcta, dijo. El pasado ya no tiene poder sobre ti, porque has encontrado la fuerza y la sabiduría para abrazar tu presente y tu futuro. Con esas palabras, el guardián del tiempo desapareció. Dejó a Alejandro con una sensación de paz y liberación. Sabía que había tomado la elección más importante de su vida y que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro le presentara.
Desde ese día en adelante, Alejandro vivió cada momento con gratitud y aceptación. Su historia se convirtió en un testimonio de sabiduría, y su centro de apoyo emocional era un faro de esperanza para aquellos que buscaban encontrar su propio camino hacia la paz y sanación.